En esta oportunidad retomamos un tema que es obviamente de la campaña que tiene que ver con la educación y estamos con dos candidatos a consejeros escolares, Adrián Oscar, Andrea Barón. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, André. Bueno, el gusto en volver a hablar con ustedes ahora juntos, porque habíamos charlado por separado. ¿Cómo vienen llevando este tramo final de la campaña? Por lo pronto comenzamos a trabajar, comenzamos a visitar los vecinos, porque vamos acompañando, en realidad estamos acompañando a todos los consejeros y concejales. Y trabajando a full en este poquito tiempo que nos queda, ¿no? Y pensando en la posibilidad de llegar al consejo y ver qué podemos empezar a trabajar, qué podemos proponer, qué podemos proyectar. En eso andamos. También retomando las reuniones con los vecinos, la recorrida por los barrios, la agenda de los medios de comunicación, que son muy importantes para llevar las ideas a cada hogar carmeño, y también aceitando algunos proyectos que por ahí no pudimos comunicarlos en la primera parte de este proceso eleccionario, porque faltaban algunos detalles para pulir y uno a veces también tiene que ser responsable y no puede prometer cualquier cosa, ¿no? Pero ya a esta altura del año podemos comunicar algunos proyectos que tienen que ver con lo edilicio, con ofertas educativas para el año que viene, y eso es lo que estamos tratando de comunicar y lo que estamos haciendo por estas horas. Los otros días los escuchaba, los veía también, ¿no? en la tele, esta palabra prometer, que va muy de la mano con la campaña y que siempre uno intenta no caer en eso, ¿no? En el prometer más que el trabajar o Sí, en el seguro. hacer. Seguro, hay que ser muy cauteloso en ese sentido, en eso de decir, bueno, yo lo que me comprometo, más que prometer, me comprometo a trabajar, a ser activa, a estar atenta a todas las dificultades que se presenten en cada una de las instituciones, poder acompañar a cada proyecto educativo que hay, que tiene cada director, ¿no? A ver cómo desde el consejo podemos ayudar, ir aceitando, ir viendo y estando presente la parte que nos corresponde en las escuelas, ¿no? Viendo el tema de los comedores, si podemos estar ahí en el momento en que los chicos están comiendo, porque sabemos que las cosas las hacemos bien, pero si nos miran las hacemos mejor, ¿sí? Eso lo decimos siempre. Yo soy docente y no escapo a eso. Entonces, bueno, estar presente y saber que el director sepa que cualquier cosa puede contar con nosotros, para el trabajo con porteros, para el trabajo con auxiliares, para el trabajo con cocineros, siempre ahí con las cooperadoras escolares, en lo edilicio, tratando de... Nosotros, el consejo escolar no es como el consejo deliberante, que siempre tiene más roces y más discusiones y más cuestiones que a la gente no le gusta. La gente se enoja, pone la tele porque el consejo... ahí tenés otra cosa, el consejo deliberante se televisa. Y la gente pone la tele y después termina pagando porque dice que se enoja, porque siempre hay discusiones que no llevan a ningún lado. Entonces tratamos desde el grupo de Juntos también, eso lo estamos viendo y tratamos de que no pasen estas cuestiones. Está bien que hay varios grupos dentro del consejo. Lo mismo en el consejo escolar. Nosotros en el consejo escolar no tenemos estas dificultades porque todos tenemos el mismo norte, que debiera ser también en todos lados, ¿no? Tenemos el mismo norte, sabemos que el problema de la escuela X es tal y ninguno se le va a ocurrir decir, bueno, no lo vamos a hacer, no lo vamos a resolver o no. Lo haremos cada uno tiene su impronta y su manera de hacer las cosas, pero entre todos charlamos, nos encontramos y así viene funcionando el consejo desde hace mucho tiempo. Claro, es más expeditivo en este sentido. Un problema no se puede dejar sin resolver. Claro. Quizá desde lo deliberativo se puede dar de alguna manera el gusto de, bueno, lo vemos en comisión, pasa un mes, pasa 2 meses, con las escuelas no. Todo en el momento. Cuanto antes se resuelva mejor. Lo que vos decís respecto de las promesas también tiene que ver a lo mejor con la vieja política, donde antes el político en campaña prometía lo que no tenía. Pero eso, bueno, también los que tenemos un poquito de experiencia sabemos que eso no sirve porque uno va a seguir viviendo acá en Carmen de Areco. En el caso mío, yo ya vengo transitando varias campañas y siempre hemos sido muy cuidadosos en lo que decimos porque no hay que generar falsas expectativas. Lo que uno puede hacer es prometer trabajo. Como decía recién Andrea, compromiso. Y ahí también nosotros nos sentimos fuertes porque la mayoría de las personas que nos conocen sabe que si nos llaman a las 2 de la mañana vamos a estar presentes, si nos llaman un domingo vamos a estar atendiendo el teléfono. Y en el caso de las escuelas eso es muy importante porque a veces pasan cosas que se rompe un caño y hay que arreglarlo para el otro día, o cualquier urgencia. La idea es que las instituciones educativas se sientan acompañadas por la gestión política del cuerpo del Consejo Escolar en su conjunto. Valoramos la conformación actual del Consejo, que siempre remarcamos la tarea del profesor Lascurain, que lo ha sabido llevar junto con los demás integrantes,
a ser un consejo escolar que está realmente muy abocado a los problemas y deja por ahí las rencillas políticas de lado. Uno de los mayores desafíos que tenemos si accedemos a las bancas en el consejo escolar es mantener ese clima de trabajo. Porque también hay una representación de todos los espacios políticos. Y esto que decían de el trabajo sin cámaras, el trabajo sin quizá la presión, silencioso, sin la presión de los demás, de que te ven, hace que la dinámica sea otra. Y además el día a día, porque esta es la gran diferencia, ¿no? El Consejo Deliberante, claro, no trabaja todos los días, si bien hay reuniones de comisión y demás, pero el consejo escolar es lunes a viernes y un horario fijo y verse las caras y charlar y arreglar las cosas a diario. Sí, mira, por normativa hay que reunirse una vez por semana de manera obligatoria, pero ahí también tiene que ver con la impronta que le pone cada uno. En el caso del presidente actual, va todos los días, a partir de las 7 y pico de la mañana, está ahí presente. Por lo que se ve, los demás consejeros escolares también concurren asiduamente. Y tampoco es fácil, porque muchas veces hay que resistir presiones políticas, pero eso también tiene que ver cómo es cada uno. Porque siempre está a lo mejor el dirigente político que quiere que vos en tal discurso digas tal cosa, o que, como decíamos recién, que una obra, porque es de un color político, por ahí se demore más. Ahí es donde hay que tener responsabilidad, independencia y criterio para manejarse de una forma honesta. Claro. Porque después los resultados, volvemos a lo mismo, a la larga todo se sabe, a la larga todo se ve, y estamos trabajando para el bien de la comunidad y sobre todo la educativa, ¿no? Es más, somos gente de trayectoria cada uno es lo suyo, de trayectoria, y no tenemos ganas de que ensuciar esa trayectoria que nos ha costado tanto trabajo mantener, y en mi caso yo he sido docente de los dos niveles, el nivel inicial y el nivel primario, he tratado de hacer lo mejor que pude dentro de cada uno. Y bueno, y no tengo ganas ahora de hacer lo contrario, ¿me entendés? De que después me digan, claro, tirar todo por la borda después de 25 años de trabajo. Claro. Entonces yo digo, no, si me comprometo y tengo que estar segura de lo que voy a hacer. Si no, directamente sigo como estoy, ¿me entendés? Entonces yo creo que también va por la personalidad de cada uno, por su trayectoria educativa o de trabajo, más que política, porque a la gente no le importa de qué partido sos. La gente necesita que vos le resuelvas los problemas. Un director no le importa si yo soy de Juntos, del Frente o de quién, no importa. Importa que vos tenés un problema y que sea resuelto lo antes que se pueda, porque para cada uno de los directores o de los alumnos el problema es único, es el más importante. Claro. Sí, ¿no es cierto? Cada problema es nuestro y nos parece que es prioridad. Entonces tenemos que ser respetuosos y estar resolviendo todas estas cuestiones. Esto no recuerdo si lo charlamos la otra vez, pero ¿en qué momento de la vida y de la carrera de ustedes llega la candidatura, ¿no? Pues recién decías 25 años y se me viene, bueno, ya es próximo al retiro. En el caso de Adrián quizá no son tantos años en la educación, pero sí se da políticamente un año muy particular para vos. La propuesta, el acceder a la candidatura al Consejo Escolar, ¿cómo llega? Y por mi parte, hoy justamente lo charlaba con una amiga, fue casi sin querer, porque me van a buscar devolución en febrero, estamos hablando de este año. Y bueno, está bien, te acompaño, vemos qué hacemos. Yo toda la vida fui radical, estoy afiliada al Partido Radical desde mi adolescencia, de que volvió la democracia, y eso era todo como una revolución, y bueno, y con Alfonsín y con toda esa historia, y mi familia radical, yo me afilio al Partido Radical. Pero no había trabajado mucho en el partido. Entonces me van a buscar y fueron pasando los meses y todo fue evolucionando y me dicen, ¿no querés participar del Consejo Escolar? Y dije, ¿por qué no? Yo anteriormente me lo habían propuesto de otros partidos y en ese momento yo tenía, eso ya lo he dicho, tenía a los chicos muy chicos, entonces no puedo estar en todos lados y como yo te digo, trato de ser responsable en lo que hago, dije que no. Y bueno, y ahora mis hijos están grandes y dije, bueno, ahora es el momento. Como vos dijiste, ya me estoy para retirar, sería trabajar desde educación, pero desde otro lugar. Yo en educación estoy desde el año 2008, claro, que me recibí de profesor de educación primaria. Trabajé un par de años en el siglo XXI. Luego pasé a ser profesor de educación secundaria en literatura. Y luego coincidió también que desde 2014 estuvimos en la función pública. Y me llega, creo que en un buen momento, porque también es como lo sentí como una especie de reconocimiento, porque me llama un equipo al cual yo incluso era opositor en su momento. Yo le agradezco siempre el gesto de grandeza que ha tenido Iván Villagrán para conmigo. Y me llama a un lugar donde a uno le gusta estar. Yo escuelas vengo recorriendo desde el año 2013, llevando libros, material de estudio, acompañando a los consejeros escolares en su momento. Después en un momento también pasó que teníamos un equipo muy bueno a nivel municipal en la parte donde yo estaba
que como nos gustaba educación, abríamos las puertas. Entonces le pasábamos el teléfono a los directores y muchas veces pasaba que antes de pasar por el consejo escolar me llamaban a mí o a parte de mi equipo particular, íbamos resolviendo muchas cuestiones. Trabajamos muchísimo con el fondo educativo, pero es lo que decíamos el otro día, siempre trabajamos en la parte que me corresponde, ¿no? Con mucha responsabilidad, siempre documentando los proyectos, presentando la fundamentación correspondiente. Trabajamos mucho en educación no formal, con muchos talleres socioeducativos y culturales, y con esa experiencia uno se siente cómodo con la posibilidad del año que viene estar en un organismo tan importante como el Consejo Escolar. Yo la verdad que la escucho a Andrea y la verdad que sería un gusto trabajar juntos porque uno ve que con algunas personas se puede hablar de forma madura por el bien de la comunidad, que para eso estamos, porque a veces si vos no escuchás hablar, viste, vos no sabés muy bien de qué línea política estamos. Estamos hablando de mejorar las escuelas, de que los chicos tengan una buena calidad de vida educativa. También está bueno eso que a veces dejás de lado las ideologías a nivel macro y podemos encontrar puntos de acuerdo. Sí, más pensando en esto que decíamos que lejos de la cuestión política o ideológica hay una cuestión administrativa, ¿no? Es más que nada un órgano administrativo y de resolución el Consejo Escolar y creo que se retrocedería mucho, ¿no? Si se pierde mucho en la discusión política solamente. Claro. Ojo que la política juega un rol importante, porque hay decisiones que pasan por conseguir fondos que ya exceden lo que es puramente el Consejo Escolar. Ahí es donde yo te digo que bueno, a mí me gustaría mucho poder trabajar porque realmente estar alineado al intendente en este momento y al gobierno provincial te garantizaría esto de conseguir más fondos para obras grandes. Tampoco estaría bueno dejarlo solamente en un órgano solamente administrativo. Si uno abre el juego puede tener las posibilidades de crecer mucho más. Pero bueno, eso lo dirá la gente en noviembre. Los otros días veía una imagen que ya es obviamente de museo, ¿no? Aquellos cuadernillos o libros que en el peronismo se repartían entre la década del 40 y del 50, con una carga de propaganda muy fuerte, sí, ¿no? Me acuerdo de eso. Tengo en casa un las figuras de Perón y de Evita. Sí. Y esto lleva al presente al tema de la política en las escuelas, ¿no? Hacer proselitismo, de alguna manera bajar línea en las escuelas. No se puede permitir. No, eso no. A los chicos hay que enseñarles a pensar. Hay que enseñarles a pensar, hay que darles los espacios, hay que ayudarlos, hay que leerles las leyes. Y a partir de ahí, el alumno, que son chicos inteligentes, estamos trabajando con chicos muy inteligentes, no necesitamos decirles lo que tienen que pensar, sino enseñarles a pensar. Nunca decirles qué tienen que pensar, bajo ningún punto de vista, ningún tema. En su momento, me acuerdo, hablamos de aquella profesora filmada por un alumno. Sí, claro. Yo te decía la otra vez, en la otra entrevista que nos hiciste, que una de las cosas que yo siempre digo, y lo pueden ver mis alumnos si están viendo, o los papás de los alumnos, que uno les dice a los chicos que no le crean ni siquiera a uno mismo como profesor. Yo te presento una teoría, una idea determinada, pero luego andá a chequearla. Hoy en día tienes todas las posibilidades de chequearla. Te metes en Google y ves las 2 bibliotecas que hay sobre cada tema. Argentina es un país que ideológicamente está, no sé si dividido, pero que tiene... Sí, polarizado. Entonces tenés una biblioteca ante cada situación histórica, política, social, económica. Y muchas veces en el caso nuestro, uno tiene que tener su propio criterio según su experiencia. También con su sentido de pertenencia. Yo entiendo muchas veces que algunos sectores sociales defiendan una postura ideológica porque tiene que ver con sus intereses. Y ahí es donde empezamos a discutir, pero se puede hacer esa discusión de forma civilizada. Lo que no debería ocurrir nunca en las escuelas es que yo lleve como profesor o como candidato en este momento. Yo en estos días estoy dando clases en algunos cursos. Decirle lo que tiene que hacer. Claro, ¿viste? Yo cuando me preguntan de eso, yo no hablo, ¿viste? Me excuso, digo, de eso yo no hablo. Andá a leer, andá a mirar, buscar, investigar, hablar con tus mayores. Y sobre todo, dudá para aprender a pensar. Bien, importante eso. También cómo se le llega hoy a la juventud, ¿no? Porque ha cambiado la manera de absorber información a través de la tecnología. No son los mismos consumos con los que crecimos nosotros, quizás la tele o la radio. Y también la manera de llegar con un mensaje que no sea aburrido, que no sea chocante. Los chicos nos sorprenden día a día. Los chicos tienen otro chip, ya vinieron con otro chip. Ya hablar con los chicos por decir un tema de sexualidad o hablar con los chicos de la CECID, nosotros estamos criados en una sociedad patriarcal, lamentablemente todavía sigue siendo así, y quienes tenemos algunos años seguimos teniendo ese perfil que por ahí no nos da la libertad de pensar libremente y tan ampliamente como los chicos. Y vos te encontrás con un chico y te dice, no, pero eso no es así como decís vos.
¿viste? Entonces vos decís, no, tenés razón, no es así como digo yo. Hay otra forma de pensar, hoy tenemos la sociedad se está manifestando de otra manera, estamos aceptando hay leyes que nos permiten y manejarnos de otra forma, y bueno, y es así, por eso yo te decía, se lee la ley y no se le dice qué pensar, sino la ley es esto, vos interpretala y pensala como quieras, como cuando hablábamos de aborto los otros días en la escuela, ellos me dicen, ¿y vos qué pensás? ¿Estás a favor o estás en contra? Y bueno, no, yo no te voy a decir qué pienso, yo te voy a leer lo que dice y después cada uno hace su autocrítica sobre la ley y piensa lo que le parece. Los chicos aparte manejan la tecnología de una manera que no la manejamos nosotros. Cuando esto de la pandemia nos sorprendió también en un punto porque sí que pasó en este momento que tenemos tecnología, porque si hubiese pasado años atrás, y no te digo tantos años, te digo 10 años atrás, hubiese sido peor todavía. Dentro de todo... No fue lindo, pero dentro de todo los chicos contaban con un manejo de la tecnología que permitía que a veces nos enseñaban a nosotros. Cambian los roles ahí. Sí, claro que sí. Con los chicos me parece que hay que, también coincidiendo en esto respecto al uso de tecnologías y demás, por ahí lo que hay que evitar es que caigan en el discurso de la antipolítica. Porque por ahí hay discursos muy agresivos que se ven, sobre todo a nivel nacional, donde intentan instalar de que toda la clase política, incluso hay un candidato que habla de casta. Y la verdad es un disparate, porque nosotros estamos trabajando en política y no pertenecemos a ninguna casta. Sí, lo peor es que siendo candidato, ¿no? Claro. O sea, estando activo en política. Y eso es muy destructivo, obviamente que en una sociedad que tiene muchas frustraciones y muchos enojos, redunda en un capital político. Porque hay mucha gente que cae, es parecido a lo que ocurrió con el que se vayan todos. Que a lo mejor tenía alguna parte de razón, porque este sistema político que tenemos, democrático, y el capitalismo que vivimos, tiene falencias. Por eso vivimos con tantas dificultades. Pero no caer en el discurso de que tenemos que romper todo. Porque es como tu casa, debe tener alguna falla en este momento, pero no por eso la vamos a romper y derrumbar. Porque después tenemos que seguir viviendo. Claro. Entonces por ahí lo que hay que estimular es esto, la lectura, el estudio, y que siempre se busquen formas democráticas de resolver las cuestiones, sin faltarle el respeto al otro, y apostando a construir. Porque es muy fácil, yo vengo acá y critico todo lo que haces vos acá como, no sé, como productor televisivo. Pero ¿y cómo lo haría yo mejor que vos? Y eso yo creo que hablando en el mano a mano con los chicos se entiende, porque todo el mundo está atravesado por decisiones políticas. Hay una abuela que está cobrando una jubilación y accedió a ese derecho por determinada cuestión ideológica. Cuando vas a comprar el pan y ves que aumenta o no, sobre todo aumenta, ¿no? Hay decisiones políticas detrás. Cuando necesitas un remedio, cuando precisas el SAME, cuando pedís seguridad, cuando pedís ofertas nuevas para estudiar. El mundo que vivimos está arreglado por una organización política. Eso hablándolo con los chicos en mano a mano se entiende. Obviamente que si la persona está sola frente al televisor o le aparece el spot en Facebook o en Instagram, está mucho más vulnerable a veces, porque alguien que venga y tira bombas, entra el discurso a la larga. Pero en el mano a mano hablándolo, yo creo que eso es uno de los desafíos, que sigamos apostando a trabajar de forma política, porque es la manera ordenada que tenemos de resolver los problemas y vivir un poco mejor. Queda la última, que no tiene que ver quizá tanto con algo real que se pueda cambiar a corto plazo, pero sí pensar un poco, ¿no?, en el sistema educativo, en cuestiones que tienen que ver con reformas, ¿no? La palabra reforma justamente es esto, no es destruir, sino reformar sobre lo que está, pensar en una nueva construcción. ¿Qué es lo que sienten o entienden ustedes del sistema educativo que tendría que cambiar? Digo, no es algo que lo vayan a cambiar ustedes desde el Consejo Escolar, quizá pasará una generación de educadores, pero sentir que, bueno, en nuestra provincia principalmente, y en Carmen de Areco, la educación tendría que ir hacia qué rumbo. Nosotros desde educación necesitamos igualdad de oportunidades. Y cuando decimos igualdad de oportunidades, no quiere decir que la escuela pública no le dé a todos lo mismo, sino que no todos los chicos tienen las mismas necesidades y van a tener el mismo deseo de ser cuando sean grandes, como le decimos a veces, ¿qué querés ser cuando seas grande? Entonces, yo considero que tenemos que presentar ofertas para las distintas necesidades de los chicos, porque no vamos a tener un pueblo donde todos sean médicos, abogados e ingenieros. Necesitamos buenos electricistas, necesitamos buenos torneros, necesitamos que vos un día se te rompa un caño de agua y tengas un buen plomero. Entonces, para todo esto tenemos que ir ampliando la oferta con los recursos que tenemos. Yo no te voy a decir que por ahí necesitamos, no sé, que algo imposible. Tenemos recursos, tenemos una escuela de oficio donde tenemos que, para mi manera de pensar, hay que reavivarla un poco y presentársela y ofrecérsela a la totalidad de los adolescentes. A mí me da pánico que un chico diga, termina la escuela secundaria y no sabe qué hacer.
convengamos que también la educación, y esto me juego un poco en decirlo, pero cada vez nivelamos para abajo, más para abajo. Y eso es doloroso, es muy doloroso. Yo te digo, desde mi lugar como docente, al principio me chocaba todas las paredes. Y hoy por hoy, después de 20 años que me las sigo chocando, hay algunas que digo, si ella no me la choco más porque sé que no la voy a derribar y no voy a pasar para el otro lado. Y discuto con los inspectores, y me enfrento, y buscando soluciones y mejoras. Pero, bueno, todo tiene que ver con el compromiso. Yo creo que con compromiso, con responsabilidad, con optimizar recursos, con optimizar tiempos, estas cuestiones sin grandes cosas, porque como vos bien dijiste al principio, no podemos cambiar todo de hoy para mañana. El cambio de educación tiene que ser radical y es un cambio que va a llevar tiempo. Es como poner una semilla en el suelo. Mañana no voy a tener sombra. Pero si yo no la riego todos los días a esa semilla, no voy a tener sombra nunca. ¿Me entendés? Y cuando hablamos de educación, no podemos pensar en una sociedad, tenemos que hablar de educación para poder pensar en una sociedad segura, para poder pensar en una sociedad donde todos podamos desenvolvernos y vivir en paz, cosa que no nos está pasando. Lamentablemente cada vez hay más inseguridad. Mi hijo estudia en Buenos Aires y yo hasta que no me llama por teléfono a la noche, yo no estoy tranquila porque no sé si llegó a la casa, si no le quisieron robar el celular, si no, ¿me entendés? Entonces tenemos que arrancar por educarnos, por educar una sociedad, por educarlo de los que tenemos sentados en la silla ahora en la escuela. Entonces hasta que esos sean grandes, va a pasar un tiempo. Hay que regar bastante. Hay que regar bastante. Profunda tiene que ser la reforma. Es cierto lo que estabas diciendo. Y pensar que los que vamos a educar hoy van a ser ciudadanos plenos dentro de 20 años a lo mejor. Para mí hay un error que se está mirando mucho para atrás en muchísimas cuestiones y que no estamos preparándolo a nuestros estudiantes para el mundo ni siquiera del presente. Necesitamos mayor inversión en tecnología, pero también un control de cómo se usa esa tecnología. Para mí, por ejemplo, en secundaria hay muchísimas materias que son obsoletas, donde trauman a los chicos, les hacen perder tiempo, los papás pagan particular, y son conocimientos que no sirven para nada, no sirven absolutamente para nada. Es más una pérdida de tiempo y que han quedado ahí como una costumbre colgado en el diseño curricular, pero no le resuelve la vida a nadie ni le va a mejorar su calidad de vida. Como decíamos recién, como decías vos, cada cual tiene intereses. Entonces a lo mejor se pensó en un momento una escuela para todos, meter a todos a la fuerza a un sistema educativo que tampoco funciona porque después la deserción es muy alta. Entonces hay una obligación de generar intereses en los sectores de la comunidad para que sí, que todos estén escolarizados el mayor tiempo posible, incluso de adulto, porque todo el tiempo nosotros deberíamos tener la posibilidad de aprender cosas nuevas. Pero no a la fuerza, y también viendo los intereses, porque puede ser que la matemática le sea muy útil a alguien que sea ingeniero, que tenga que hacer de los cálculos su forma de vida, un contador. Pero después hay personas que van a ir por el lado de lo humanístico y no las van a usar nunca en su vida. No sé si vos usás un logaritmo en estos días. No, de hecho creo que son muy pocas las cosas que me acuerdo de matemática del secundario. Después tenemos todo un problema que tiene que ver también con el trabajo docente en sí, que no está revisado. Entonces tenemos ausentismos enormes y donde llega un momento que vale todo, las calificaciones son irreales, porque sabemos que nos califican con 10, hayamos hecho una buena labor o no. Todos tenemos a fin de año una nota que dice que su labor docente fue 10. Y yo a lo mejor no tuve 10 ese año, a lo mejor me merecí que me pongan un 8. Pero eso hace que también que se pierda el estímulo, el querer ser bueno. Tenemos profesores que tienen muchísimos cursos, ganan mucho dinero, pero que nadie revisa qué tipo de educación están dando. Tenemos cursos o materias, áreas, donde los chicos desaprueban de forma, pero en un 90%. Y nadie revisa, pará, ¿cómo puede ser que vos tuviste años y no aprendiste una palabra de, no sé, te digo un inglés o una química? ¿Qué está ocurriendo ahí? Tenemos que mirar que el mundo que viene va a estar signado por las nuevas tecnologías. El otro día, la voy a nombrar porque se lo merece, María Eugenia Llanito, de la escuela de Sanela, nos planteaba la necesidad de que haya una apertura de una orientación en ya robótica, en una tecnología que la vamos a necesitar en el futuro y que si no lo tenemos nosotros vamos a tener que importar de otros países. Sí, y que ya no es tan futurista. No es tan futurista, es ya. Mira, si vos me dejás contar esto, en Inicial se hizo una reforma del diseño en el 2018 y se implementó robótica y programación. Y ahí se mandaron, porque a nivel secundario y primario ya habían llegado los carros tecnológicos, que eran los de, ¿cómo se llaman? Los de... ¿De sí, bueno, no me acuerdo el nombre ahora, pero ya me va a venir.
Entonces, bueno, se incorpora a Inicial robótica y tecnología. Pues, y llegaron unos carros no tan grandes como los de primaria y secundaria, Conectar Igualdad, que era lo de Conectar Igualdad, que eran las computadoras que venían para todos los chicos y todas esas cuestiones, y llegó por Inicial también. Pero ya eran tablets, una tablet para cada uno, pero había 15, 20 tablets en un jardín de infantes que se iban rotando, internet, bueno, había un cañón, había unas cuestiones. Y unos robots que los chicos hacían programación y robótica. Aquí, el diseño se dejó de usar este año, se dejó de usar, era del 2018, y volvimos al del 2008. Claro. ¿Me entendés? Hicimos un retroceso. Entonces vos decís, los contenidos que teníamos preparados para trabajar en robótica y programación y todo el material que había llegado quedó ahí a la caja de vuelta. En el olvido. Las docentes igual volvemos a eso y vamos haciendo algunas cuestiones, pero en el diseño curricular nos figura robótica y programación, porque es desde 2008. A mí me encanta la historia y debe haber un montón de chicos que les gusta la historia y está bueno saber algunos aspectos de la historia. Pero no podemos basar un sistema educativo en las efemérides. El calendario escolar está a veces modelado según efemérides. Viene el 25 de mayo, viene la Belgrano, viene San Martín y Sarmiento y termina el año. Y yo no sé si eso sirve para el mundo que necesitamos de enfrentar hoy. A lo mejor puede servir para tener algunos conocimientos básicos, pero no que sea el eje central de la educación de un alumno. Hoy necesitamos saber qué hacer con el campo, cómo trabajar de forma sustentable, sin contaminar, las relaciones humanas. Nuestros chicos no sé si tienen claro cómo es un proyecto de vida. Sabemos que tenemos crisis familiares importantes y no sé si nuestros chicos saben qué pasa cuando vos tenés un nene o sos papá a los 20 años, a los 18 años. ¿Qué te va a pasar en el futuro cuando tengas necesidad de vivienda? ¿Cómo hacer un trámite? Nuestros chicos no saben cómo hacer un trámite muchas veces. Cómo hablar ante una autoridad, cómo hacer una gestión, cómo ir al hospital a pedir un turno. El uso de la palabra incluso. Eso que decís de la cuestión de la vida adulta, lo hablaba hace poco con el marido de una ex compañera de acá, de la Escuela 1, que se fue a Estados Unidos hace más de 20 años. Volvió con su marido americano, dentro de lo que nos podíamos comunicar, él decía eso, ¿no? de la educación. A mí lo que no me enseñaron es a pagar mis impuestos. Claro. Y yo me acuerdo por el capítulo de Los Simpsons, ¿no? Que uno todo lo relaciona por ahí con Los Simpsons y el embrollo que es presentar los impuestos de cada uno. Dice, en la escuela no te enseña un montón de cosas y cuando salís y sos grande y tenés tu propia empresa y qué sé yo, necesitas un contador porque algo tan simple como un trámite administrativo no lo sabes hacer. Algunas de estas cosas se podrían implementar como política pública si tenemos la posibilidad de trabajar, o se puede mediante talleres, Claro. Eso estaría bueno ponerlo en la agenda, pero por supuesto que no va a alcanzar a remediar la crisis educativa que tenemos, ¿no? Está bueno, pues ya se van con proyectos de acá. Sí, eso queda grabado. Se van con ideas. Muchas gracias a ambos nuevamente por estar en el programa. Nos veremos después de las elecciones, seguramente. Veremos. Gracias, Andrés. Ya con Siempre los un gusto resultados. venir por acá. Bueno, Por supuesto. hasta la próxima. Igualmente, gracias.